estamos grabando. Los que estén, porfa, que escriban en el chat de ahí mismo o que me escriban en el WhatsApp o el WhatsApp del grupo si se escucha bien. No se escucha nada. Ayuda, ¿se escucha? Ya, muchas gracias. Ahí sí. Igual por si acaso hay un chat acá al ladito. Vaya. Bueno, máquina urgente. Ya, buenísimo. Ya, bacán, 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 bacán. Eh, ya voy a empezar el tiro eh, porque si no después va a hacer mucho deseo, así que voy a dejar la opción del micrófono listo. Aquí. ¿Se escucha mejor ahí o no? ¿Un poquito mejor? Bajar la calidad, ¿para qué? Ya a ver, pero... Chuta, es que en realidad este programa nunca lo he ocupado, así que le baje la calidad va a ser complicado. Pero creo que... bueno, estoy viendo mucho, hermano. Pero creo que Twitch tiene una wea al lado para bajarle la resolución, ¿o no? ¿Le aparece alguna wea para bajar la resolución? Me voy a fijar acá. Insisto, este programa jamás lo he ocupado en mi vida, me lo acabo de descargar. Porque ayer hice mal la transacción, o sea, la web para hacerlo por YouTube. Que por YouTube obviamente es mucho más rápido. Emisión. No, no me deja, la saca por... Parece que lo saca de forma natural nomás la web. O sea, como sale de origen. Sí, porque en ningún momento me pidió cambiar la resolución, así que yo supongo que debe ser eso. Ah. Pero no aparece nada. No, sorry, hermanito. La otra sería que... Quiero que lea automática, sí, pues. Hablen por el chat del curso y si es que pueden, así máximo hablar por este. Pero ya. Si no, la gente que no se le vea bien o que tenga internet el teléfono, que se espere porque igual acá abajito yo lo estoy grabando y lo voy a subir a YouTube. Así que eso. Y ahí caché que empezamos el tiro, ¿no? Voy a dejar mi teléfono desactivado. Ojalá se pudiera grabar la pantalla en Instagram. En Facebook le he pensado, pero en Facebook se cae mucho. Porque lo intenté primero en Facebook, lo probé con un amigo y la web se caía cada rato. A mí por lo menos no funciona. Así que ya, cualquier web me escriben acá en el grupo. O si me escriben por acá en el grupo. Ya empezamos. El tiro quiero modificar para que la pantalla del teléfono no se me apague. Ahí está. Ya, ahí estamos, chicos. Muy buena escritura del señor. Ya, primero les quiero mostrar esta bonita que es como para la clase, la acabo de crear, creo. Para la web del profe, de la clase del profe la escribí, que son como que me van a ayudar porque en realidad lo que hicimos no me sé 100% de memoria, pero sí que mientras lo voy haciendo me voy cortando, así que eso. El SPSS lo vamos a ocupar al final, porque lo más probable es que el profe ni siquiera lo vaya a pedir. Pero hay algunas cosas, por ejemplo la tabla que yo hice en mi trabajo, sí necesita el SPSS porque este me da un formato distinto al que nosotros ocupamos. Y ese formato me sirvió para resumir todas las tablas. De hecho, aquí está mi trabajo que es sobre eso. Y estas son las tablas que yo tengo, las tablas de medida de edad.
todas estas tablas, la tabla esta la hice, la saqué directamente del SPSS, aunque igual la tengo en Excel. Esta es la tabla que le decía, la tabla que, de hecho esta demoré mucho porque lo hice a mano, algunas partes, por ejemplo el porcentaje lo hice a mano, y estas partes de acá, no sé, lo estoy mutando con el dedo, si claramente no lo ven en el dedo, esta parte de acá la tira el tío del SPSS. Pero eso lo vamos a ver al final, en el SPSS. Ya, primero, para hacer las tablas, yo sé súper poco de Excel. Si yo lo que sé de Excel es solamente lo que dijo el profe, ¿ya? Así que cualquier cosita me van diciendo, si me voy equivocando, los que vayan cachando más de Excel que me digan. Yo voy a tomar esta voy a tomarla de referencia, ¿ya? Para que cachen más o menos, así que voy a copiar esta misma tabla, que es una tabla que yo ocupé, que es la misma que está aquí en el CPSS, que son de mis variables. Hay una forma de alargar esta web, no me acuerdo cómo era. Si alguien sabe cómo agrandar las celdas de Excel, me ayudaría a agregar. Quizás esta web debería haberla tenido lista antes, puede ser. Pero no, pensé que la web iba a estar ya editada una vez que uno cambia esa web. Así que si alguien sabe cómo agrandar la tabla, me ayudaría mucho. Ya, pero por mientras, no aquí. Ah, ahí está. Ya. En las letritas. ¿Cuáles letritas? Entre medio. Aquí. ¿Está bueno? Ah, ya. Fantástico. Increíble, yo lo hacía a mano. Ya. No, soberbio. Sensacional. Kimochi. Ya. Ya, bueno. Muchas gracias, Loki. Te voy a mandar un saludo para que le diga tu familia. Ya. Entonces tenemos esta tabla que imaginen que es su tabla de variables. ¿Ya? Que como ven, la edad es una variable cuantitativa, el género es una variable cualitativa de tipo ordinal, y estas son todas cualitativas nominales, ¿ya? Así que eso, primero para que tengan en cuenta eso, porque esta es, de hecho aquí sale más gráfico, esto es, mentira, lo dije todo mal. Esta es una variable cuantitativa, esta es una variable ordinal cualitativa, igual que esta, porque ninguna es mejor que otra. En cambio la calificación sí, porque hay una pregunta que es sobre calificación, que es más o menos. Pero la distinta del 3 y el 2, por ejemplo el 1, el 2 y el 3, no inciden en que uno es más o 3 es más. En cambio calificación sí, pues en realidad 3 es menos y 1 es más, por lo menos acá. Por eso esta es ordinal, o sea no, cualitativa nominal. Ordinal, me equivoqué. Esta es nominal, ordinal nominal, ya. Pero no me acuerdo de memoria. ¿Ya se va entendiendo más o menos, sabes? Ya una vez teniendo en cuenta eso, lo que le va a pedir el profe va a ser lo siguiente, la parte de acá. Yo lo voy a mostrar en la tabla hecha ya. Creo que es esto, ¿no? Son exactamente la misma web. Ya. Esta es la tabla y acá abajo le va a pedir esto, el promedio, el mínimo, el máximo, la moda. Y esto en realidad debería decir otra web. Ahí fue una equivocación de tabulación. Estos son como es solamente para esta variable, para la variable edad. Entonces lo que vamos a hacer acá es que pegamos más esta tabla. Se no la pegamos mal, pero lo vamos a correr acá. Ya, ahí sí. No. Ah, verdad, no la he puesto arriba. Me disculpan, ya. Ahí sí. Entonces ponemos las variables que son promedio, desviación estándar, promedio, la ponen así nomás. Igual se apagó todo. Desviación estándar. De otra manera, mínimo, máximo, no. Mínimo, máximo, no. Ya, ¿cómo sacamos estas variables?
primero, o sea, esta información la vamos a sacar directamente de esta variable, que es la variable de edad. Como ven, tenemos edad, valga la redundancia, muy variables. Entonces, para sacar toda esta información, tenemos que seleccionar todo esto, toda esta web, y irse a la parte de acá, a la F que dice función. Apretamos función, y aquí van a cachar que aparecen muchas funciones. Entonces insertamos donde dice función de moda, y aquí seleccionamos, no había seleccionado, y aquí pasó una cosa que no tendría que haber pasado, que fue cagado mío. Ya, va a ser lo más fácil, seleccionamos acá, que es exactamente lo mismo en realidad. Aquí y no, es de aquí a acá. Entonces ahí sabemos que queremos saber la moda de esto, y la moda debe ser 20. Entonces esta la copiamos, lo cortamos, lo pegamos. Y como decimos, la moda es 20. Aquí lo ocupamos de referencia más que nada, para que la información que nosotros estamos haciendo la contrastamos con la información que esto ya está revisado una y mil veces, hice toda esta hueá a mano y por Dios que cansancio. Que en realidad no es difícil, es harto huevo pero no es difícil. Ya. Tenemos la moda. Ahora hacemos lo mismo, ponemos donde queremos que esté el resultado, ponemos función, ahora queremos saber el máximo, ponemos max, que es máximo, y de aquí a acá lo seleccionamos y aceptar. El máximo es 81. ¿Se va entendiendo ahora, cierto? O sea, por lo menos por ahora, voy a cerrar esto porque no tiene nada que ver exactamente lo mismo. ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? Para sacar estos datos que son datos cuantitativos, porque la edad es una variable cuantitativa, ¿se entiende? Vayan diciéndome en el grupo ¿qué opinan, chat? Acabo de leer esta web. No puedo bajarle. No me deja bajar la resolución, guacho. Perdón. ¿Me perdonas? No me deja. Ya se entiende, bueno. Ya, bacán. Sí. Insisto, esto es mucho más fácil cuando uno lo hace en el SPSS, pero la idea es que contemos que mañana en realidad nadie tenga SPSS. Y después lo vamos a intentar hacer en SPSS. Soy como Julio Profe, pero en mala. Ya, el mínimo es exactamente lo mismo, es repetir lo mismo. Mínimo, ponemos acá mínimo, aquí, y aquí seleccionamos nuestras variables. Julio Medina. Ya, mínimo. La desviación estándar es más de lo mismo en realidad. Desviación estándar M, si mal no me equivoco. Sí, creo que sí. Desviación estándar M y seleccionamos esto. Vamos a cachar si es cierto o es la otra desviación. 19,3, cachamos. Si nos da. Bueno, debería dar 19,3 porque acá está mal. Si está mal hecha la desviación estándar. O sea, no está mal hecha, está mal dado el resultado. Pero sí, esa es la desviación estándar. Porque si lo hacemos de otra forma, en realidad sí que no nos vaya a dar. A ver, eliminemos esto. Le acabo de cagar. Verdad que esta web no es el Word. Ah, qué rabia, qué rabia. La ignoren toda esa estupidez que me salió mal. Lo voy a hacer aquí mismo. Pero igual, de todas formas, para que cachen, por lo menos se me hace más fácil así. Mientras menos huevo, mejor. Pad, impresión estándar. En realidad da lo mismo, los dos dan el mismo resultado. Y eso, aquí la idea es que igual si sienten que le va a faltar o les sobra decimales, que lo corten o lo dejen tal cual. Pero la idea es que quede la misma cantidad de decimales para todas sus respuestas, para que quede lo más ordenado posible. Y el promedio es, si mal no recuerdo, el de la misma forma. Yo practiqué súper poco esto, así aquí está. Promedio. Y esto. ¿Y qué le da el promedio? Y el promedio está fabulosamente bien. Ya. Por lo menos esta parte de cómo sacar los datos, todo esto tienen que agregarle una tabla. Y la tabla
No sé si esa tabla la tengo lista. Porque entenderán que los datos cualitativos con los cuantitativos no se pueden mezclar. A menos que hagan una engorrosidad gigante como la que hice yo, que no sé si la tengo acá. Sí, no, yo la tengo. Intenté hacer un estadígrafo y no me resultó porque variables cualitativas con cuantitativas, a menos que tenga una relación directa, no se pueden juntar porque te va a dar resultados o muy altos o muy bajos o resultados muy distintos entre sí. Entonces nunca te dará un resultado consistente, o va a tomar más peso la cualitativa o va a tomar más peso la cuantitativa. Entonces la idea es que si van a hacer una tabla de frecuencias o un gráfico, lo hagan solamente de la variable cuantitativa, y de las cualitativas ya, si no es tan engorroso, pueden en tabla cruzada no hay que ver. En tabla cruzada igual se puede hacer, pero en realidad es mucho bueno. Preferible que le hagan una tabla simple como de estas tablas de frecuencia. Esta es mi tabla de frecuencia de edad, que aquí muestra la media, y este es el formato, que de hecho voy a hacerlo aquí mismo abajito de Word. El formato de APA que ustedes tienen que pegar es exactamente este. Y ustedes aquí lo copian y lo pegan. ¿Ven? Este igual tiene que estar centrado, porque obviamente no está centrado, porque acá tiene más ruido. La idea es que, para que les quede lo más bonito posible, y que toda esta tabla de acá arriba, bueno, me molesta que esté esa ya habrá limpio. Esta tablita acá arriba la combinen y hagan una tabla gigante. Esta. ¿Ven? Y ahora la copiamos. Vamos para acá. Eliminamos. Vamos para acá. Y ahí está la tabla en el formato. ¿Qué se hace ahora? Primero vamos a ver cómo se hace esa tabla, pero después vamos a ver qué se hace después. Entonces, para hacer esta tabla se hace, veamos que es promedio, escribimos acá, promedio, ya escribir más corto, ¿no? Promedio, desviación estándar, mínimo, máximo, moda. Y aquí el nombre de nuestra variable, que es, como les digo, se juntan todas las tablas y se escribe edad. La idea es que no quede tan grande, no sea tan monstruosa la verdad, para que se entienda. Y aquí ponemos los datos, que creo que están... sí, es así, no te que me confunda. El promedio es porque esta información, la información que está acá, no la vamos a pasar así a nuestros documentos, empezando que estamos haciendo la investigación. No la podemos pasar así porque en realidad no está en ningún formato y no es legible, porque tampoco la idea es que pasemos esta información, porque si no al final estáis mostrando toda tu documentación y que la otra persona interprete lo que quiera. Así que no sé si se me va entendiendo lo que estoy diciendo. La idea es que esta tablita sea nuestro referente a qué intentamos y qué estamos reflejando con esta pregunta. Nuestra pregunta es, ¿qué edad tienes? El promedio es 35,36. Siempre me gusta usar dos decimales, siento que uno es muy fuerte. 19,30. Ah, chucha, esto va al otro lado, no queda. Igual es importante que estén atentos de que el formato de letras sea el formato que les pide el profe, obviamente. Que si no, después cambiarlo en el Word. A mí por lo menos, no sé si hacer mi computador alguna voy a decir, pero es muy complicado para mí hacerlo en el Word. Tengo que hacerlo en la tabla y después pasarlo en el Word. Así que mientras lo vayan haciendo, vayan cambiando. Ahí está. Esa tiene que estar todo alineado por el mismo lado, a menos que sea un porcentaje. El porcentaje siempre va centrado. Y queda nuestra tabla así. Horrible, feísima, ¿no es cierto? Queda pésima. Pero nos falta... pero nos falta lo siguiente, que es el formato. El formato así de por sí ya no, este formato está entre comillas bueno, pero le falta lo más importante, que es hacerlo distintivo. ¿Cómo hacerlo distintivo? Hacerle los bordes gruesos. Borde inferior grueso, y notar este borde gruesecito. Borde inferior grueso y notar este borde gruesecito. Y este tiene un poco más decente, ¿no? Y aquí, que hacerlo en el Word. Igual lo pueden hacer en el Word. Tienen que poner n al final de cada tabla de frecuencia, poner n
es igual a la cantidad de respuestas que ustedes recogieron. Si hicieron una pregunta para 11 personas, pero una de esas respuestas es un perdido, o sea, una respuesta inválida o que no, o omitida, se pone la cantidad de respuestas respondidas. En nuestro caso no hubo ningún perdido, en realidad sí hubo uno, pero lo eliminó porque era mucho huevo. Es 11, porque eso no, el total de respuestas y a personas a las que les preguntamos. Y esto lo ponemos, lo dejamos ahí bien bonito, bien chingón. Lo alineamos para allá, lo ponemos chiquito. En 8, para que quede más desgraciado. Ya este sí funciona, porque el anterior se me había olvidado dejarle esa vuelta. Eliminamos. Cable el patrón no. Ahí está. Lo eliminamos. Y toda la tabla la seleccionamos desde acá mismo. Es importante que la seleccionen de acá porque si no estas líneas se van a quedar ahí mismo. Y todas las tablas y todos los gráficos van centrados. Ese es el formato. Y si ven que se les corrió un poquito, lo ordenan y la verdad. Y quede lo más decente posible. Pero esto ya escrito en palabras, no como en palabras cortas, sí se va a ver bien, se va a ver decente, se va a ver como esto. Como esto. ¿Ves? Que esto se ve todo alineado. Aquí yo lo que hice fue centrarlo. En realidad también acá abajo lo que hice fue alinearlo todo a un lado y alinearlo todo a otro. Depende más que nada como a ustedes les guste. Lo que sí o sí tiene que estar centrado, que aquí se me pasó, es esto. Los porcentajes sí o sí tienen que estar siempre centrados. Eso es importante. En caso de preguntas que no son porcentaje, lo más cómodo es que lo hagan así. Por ejemplo, las respuestas alineadas hacia un lado, las respuestas hacia otro lado, y en medio si tienen porcentaje, al medio, porque se llama ordenaditos, ¿no? Pero cuando son respuestas así no es necesario tenerla de un lado y otras para otro. Es preferible que la hagan todo centrado. Por lo menos para mí, si la encuentran como de otra forma, lo hacen de otra forma. Porque creo que eso no afecta tampoco el formato. Ya, una vez tendiendo todo eso, ya tenemos nuestra primera tabla. Es nuestra primera tabla de la primera pregunta, que es la pregunta de... Vamos a bajar esta. ¿Qué se pone arriba? Ya, arriba de esta hermosa y bella tabla se pone el título. El título de la tabla. El título de la tabla. Vamos a hacerlo esto como si estuviéramos en tu tabla. Pensando que usualmente es 2 y ya terminaron 2 la típica wea. Me lo encuentro horrible. Parece un sistema de letras. Tabla número 1, referencia a la pregunta de edad. No se pone exactamente así en realidad, no me acuerdo cómo lo puse yo, ahora lo vamos a ver. Y lo centramos. Después vamos a revisar si lo que estoy haciendo está bien porque no me acuerdo del todo. Y abajo, chiquito, se pone fuente. Esto después lo vamos a revisar. Fuente, era fuente, no me acuerdo cuánto era. No, hay que fijar el tiro. Era fuente de elaboración propia, sí, está bien. Fuente elaboración propia. Esto es importante. Si la tabla es suya, ustedes prácticamente se están citando a sí mismos. Así que la idea es que esto quede lo más decente posible. Y queda así. Y ya si lo ven así, se dan cuenta que ya es una tabla un poco más profesional. Voy a mover un poco, así que si se aleja un poco el sonido por eso. Ya, por lo menos hasta ahora se entiende lo que estoy haciendo, se entiende cuál es el fin de esto. Anda, si están cachando cómo se hace, ¿no? Para que me vayan respondiendo en el grupo de WhatsApp o en el chat de acá para revisarlo. Sí, hermano, ya, bueno, cualquier pregunta la van haciendo por el grupo, chicos, porque si yo estoy pendiente, ¿ya? Así que si tienen alguna preguntita, alguna cosa, como Alan, tengo dudas sobre esto, me dicen, ¿ya? Fantástico. Ya, esta es nuestra primera tabla.
el formato de la tabla es así, nada más. No pongan la rayita arriba, ni esta wea abajo de esto, no. El formato de la tabla es ese. De hecho aquí les voy a mostrar mi tabla de edad, que es, como estamos haciendo de mis variables, mi tabla de edad es esta. Y me preguntarán, Alan, ¿por qué tu tabla de edad es distinta? Muy buena pregunta. ¿Y por qué esto tiene variables que no hiciste tú? Porque esta tabla no la hice yo. Porque se habrán dado cuenta que esto, a pesar de ser fácil de hacer, sigue siendo una paja, sigue tomando tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Por eso les mandé el link del SPSS. Esta va a ser la primera cosa que vamos a hacer con el SPSS. Seleccionan las variables del SPSS, si es que tienen el SPSS. Si no, esperen hasta que vuelva otra variable para que cachen cómo hacer esa variable. Los que tengan descargado SPSS o los que vayan a descargarse SPSS, que cachen más o menos lo que voy a hacer ahora. Es seleccionamos la parte de arriba de edad, ponemos aquí, esperamos un poquito y nos va a dar esta tabla. Y esta tabla entenderán que no está con el formato de ningún trabajo. Entonces esta tabla si la pegamos acá, yo en realidad lo que hice fue otra cosa, fue pegarlo acá para que el profe pensara que yo la taburé, pegarla acá y pasarle el limpio, que en realidad, como se dan cuenta, no lo voy a hacer ahora porque vuelvo a tomar rato. Lo que hice ahora es eliminar lo que es perdidos. Lo eliminé. Esto lo corté y lo pegué acá abajo. Esta parte ya, estos cuadritos se eliminan, obviamente. No se eliminan, ya, pero con tal de que queda una wea más o menos así. Creo que me pasé con la... Sí, me pasé mucho. Queda algo así. Esto yo después le cambié el color y todo, obviamente. Pero si aquí ven, aquí aparece la media, aquí aparece la mediana, aquí aparece la desviación estándar, aquí aparece, dice desviación, aquí aparece el rango, el mínimo, el máximo, el número válido, que es el número total de respuestas. Si lo vemos, los resultados son básicamente iguales. Aquí lo único que me faltó fue la mediana y aquí lo único que me faltó fue la moda, pero en realidad eso después lo podemos agregar nosotros a mano y entenderán que como lo acaban de ver en SPSS es mucho más fácil. Y de aquí el formato con el que se pega es el mismo, que es este, que es fuente de elaboración propia, y que ya tienes. Y aquí le borré algunas cosas y otras cosas se las dejé. Y esta parte se me olvidó ponerle desviación estándar. Lo ordinal. Ya lo voy a con eso tiro. Con tal de que si es que tienen SPSS, hágalo en SPSS, porque es mucho más fácil. El programa se lo entrega al tiro, tienen que cambiar el formato. Y acá puse tabla número 1, refleja la del encuestado. Y la pregunta es, ¿a qué edad tienes? Eso. Esa es la parte de variables. Lo de ordinal, lo que ya estaba diciendo al principio era que hay que tener en cuenta de qué forma están divididas las variables, por lo menos en el SPSS. Eso. Por ejemplo, la variable edad, si ponemos, de hecho si no apretamos nada, ponemos el mouse arriba, dice es una medida de escala, tipo numérico, o sea es una variable cuantitativa. En cambio género es una variable nominal. ¿Qué significa nominal? Que ninguna respuesta es mejor a la otra. Por ejemplo, si yo elijo, aquí tengo 2 es hombre, 1 es mujer y 3 es otro género, ni 3 es mejor que 1 y 2, ni 1 es mejor que 2 y 3, ni 2 es mejor que 1 y 3. ¿Se entiende? Eso es nominal. Ordinal es, hágalo referencia con el nombre. Ordinal tiene un nombre, un orden. Aquí en calificación les voy a mostrar esa variable porque es ordinal. No la tengo porque la hice aparte. La tengo en la acá. Es confianza. Era en confianza, ¿cierto? No. Calificación. Aquí está. ¿Cómo calificaría?
¿Cómo calificaría el actuar de Carabineros? Siendo uno creo que era poco favorable y 3 era muy favorable, una cuestión así. No, ahí está. Uno es correcto y 3 es incorrecto. Esa es la calificación. Entonces, 1 sí es mejor que 3. Pero en cambio, por ejemplo, en la confianza de Carabineros, tú si confías, el sí no es mejor que el no, ni el no es mejor que el tal vez. No sé si lo digo quizás muy enredado, pero no sé si me entiendo para dónde voy. En, ahí está. En todo lo que es eh, ordinal, tiene un orden jerárquico. O sea, 1 es mejor que 2, 2 es mejor que 3 y 3 es mejor que 4. O al revés, 4 es mejor que 3, 3 es mejor que 2, 2 es mejor que 1. Eso básicamente. Y el resto, lo que tiene que ver con confianza con cosas específicamente cualitativas y con respuestas muy cualitativas, son la mayoría nominales. Lo que tiene que ver jerarquía, sí. Por ejemplo, algo ordinal podría ser la típica que decía el profe de comodidad. ¿Qué tan cómodo te sientes en la sala de clase? Donde 1 es muy cómodo y 3 es incómodo. Entonces claramente 1 es mejor que 3. Ya, pero una vez entendí esa parte, ya. Eso. Volviendo a esta parte. Quedó claro esta parte de lo que es las tablas de frecuencia de la primera parte, del promedio, de presión estándar, mínimo, máximo, moda, sobre las variables cuantitativas. Quedó clara esa parte, que queda igual mucho más fácil hacerlo en SPSS, pero hacerlo en Word en realidad no es tan difícil. Que se entendió esa, por lo menos lo que... Respondan por favor, porque si no me da miedo. ¿Se entendió lo que expliqué por lo menos esa parte? Estoy atento a sus comentarios. Porque si no, para que le haga un pequeño repaso a esa lugar. O si tienen dudas, preguntan. Sí, ya. Ya, vale. Ya. Vamos con la otra variable. La otra variable es de género. Que género, como bien había dicho, es una variable cualitativa nominal. Porque, como bien había dicho antes, ninguna es mejor que la otra. Ni 1 es mejor que 2, ni 2 es mejor que 3. Entonces, ¿qué variable necesitamos sacar para una variable cualitativa? Esto anótenlo. Toda esta parte, que esto es necesario para una variable cuantitativa. Para una variable cualitativa necesitamos lo siguiente. Que no me acuerdo, por eso lo voy a buscar. Para una variable cualitativa necesitamos lo que es esto. La frecuencia y el porcentaje. Esto es lo importante. Son dos weas. Son dos cosas, pero es lo importante. Y aparte, una variable cualitativa nos tiene que entregar esto. Una estadística. O sea, una estadística, un gráfico. Que de hecho también hay gráficos de edad. Que no complica nada hacer un gráfico de edad. Pero vamos a hacer un gráfico con una variable cualitativa. No sé si yo tengo un gráfico de edad en mi grado. Creo que no. Igual se puede hacer gráficos de edad, pero no lo va a pedir el profe, le va a pedir un gráfico con las tablas de cualitativo, de variable cualitativa. Así que vamos a sacar los dos resultados que nos piden, que es de frecuencia y de porcentaje. Esto ya es un poco más enredado, por lo menos a mí me parece un poco más enredado lo que es porcentaje, y por eso vengo acá, y aquí tengo mi torpedo. Eso. Variables cualitativas, hay que contar la cantidad de respuestas, el tipo de... Ya, eso para que nos dé el porcentaje. Entonces, para que nos dé el porcentaje, la frecuencia, si mal no me equivoco, que me corrijan igual por chat, es la cantidad de respuestas que tiene esa pregunta. O sea, no, es la cantidad de respuestas que tiene esa selección o esa opción. Entonces, vemos que sí tiene 3 respuestas, vemos que no tiene 8 respuestas. Esa es la confianza. Vamos a revisarlo. Confianza, efectivamente, sí tiene una, y el resto lo sacamos por contarlo, por restarle 3 a 11.
Si voy muy rápido, díganme, porque yo cuando estoy así no entiendo nada. O sea, como que digo nada. Así que la frecuencia es eso, la frecuencia es... Sí, la frecuencia justamente es las veces que una opción es elegida. Eso se puede hacer a mano, o yo no me acuerdo si lo hice a mano o lo hice en programa, y no sabría qué decir. Ya, el tema es que ponemos aquí, vamos a sacar primero el porcentaje, que es lo primero que se nos pide. Va a empezar a hacer la tableta acá al tiro. Como son tres cosas, son tres. Ahí está. La combinamos y ponemos acá a qué género pertenece. Y se pone la pregunta, y son tres, porque son la respuesta, o sea, las preguntas, como está acá, son las preguntas, aquí está, el género, el porcentaje y la frecuencia. Es importante que nunca olviden hacer esto. Yo no lo voy a hacer ahora porque es un cacho y porque no tengo mi encuesta acá. Se la tengo, pero no me acuerdo dónde. Que es hacerla. Tiene un nombre esta wea, que el profe siempre lo dice y siempre se lo olvida. La operacionalización de las variables, eso es. ¿Y qué es la operacionalización de las variables? Que es lo que significa cada resultado. Por ejemplo, 1, sí, 1 es el para tabular, pero en nuestro caso 1 significa mujer, 2 es hombre y 3 es otro. Aquí en respuesta yo lo generé todo junto, por respuestas 1 es sí, 2 es no, 3 tal vez. En las calificaciones 1 es correcto, 2 es poco correcto, no me entró, y 3 es incorrecto. Por eso la operacionalización de la variable, darle una etiqueta a cada variable. En realidad la operación de la variable es más extensa, tiene una definición de diccionario como tiene cosas. Pero esto es importante que lo tengan, y de hecho el profe puede que se los pida, así que mientras más o menos lo tengan mejor. Yo aquí, como él lo agregué directamente en mi tabla, no tengo un caos de datos. Y eso. Ahora llegamos con lo otro. Para hacer la estadística, lo que se hace es... Lo tengo acá anotado, se me olvidó. Esto es lo más complicado, encuentro yo, que es sacar las variables cualitativas. Que es contar la cantidad de respuestas de un tipo y dividirla por el total. Ya. Aquí nos va a entregar 2 o 3 porcentajes. Y por eso es necesario que hagamos esta tablita al tiro. Ponemos género. Ponemos porcentaje. Y no decimos frecuencia. Esta siempre va centrado. Ya centrado, entonces género. Aquí se pone obviamente mujer, hombre, creo que era así, ¿no? Sí, mujer, hombre, otro. Lo vamos a ordenar desde el mismo. Se ordena exactamente igual de cómo van los valores. Si uno es mujer, uno va arriba. Si uno es hombre, uno va arriba. Si uno es otro, uno va arriba. Así se entiende, creo, es como lógico. Mujer, hombre, otro. Porcentaje me incomoda que estén hablando de otra cosa porque me pierdo. Ya, porcentaje lo sacamos de la siguiente forma. Si el total, ustedes cuando saquen un porcentaje eligen una celda cualquiera, pongan es igual, y el poner es igual, creo que era así. Es igual, el Excel sabe automáticamente que tiene que hacer, empezar a trabajar. Ponemos, creo que si mal no me equivoco, el total de las respuestas. No, cantidad de respuestas, ya. Entonces, para sacar la cantidad, ya, sí, me elige esto es como los malateros en realidad. Que es sacar el porcentaje. Que una vez que empezáis ya es más fácil. Por ejemplo, para sacarlo así fácilmente, lo que yo hago, por lo menos a mí se me acomoda mucho más, es ordenarlos. Es ordenarlos de menor a mayor, o de mayor a menor. Ya. Es 1, 3. Entonces empiezo a hacer los porcentajes al tiro.
1, no, es igual a 1 dividido 11, que es, como es hay una persona con género que se identifica con género de otro tipo, y eso se divide por el total de las respuestas, anteponiendo el igual. Hasta ahora se va entendiendo, ¿cierto? Luego eso agregamos al ladito y nos da este porcentaje. Y este porcentaje, vamos a entrar a hacer otra cosita. En realidad no sé si se puede hacer en el Excel, pero yo lo hago así. Yo quizás me di la media vuelta, ustedes tienen forma más rápida de hacerla, probablemente si los que saben ocupar Excel, como yo no sé ocupar esta wea, lo hago así. Por lo que son buenos con matemáticas, yo soy pésimo en matemáticas, entonces eso. Bueno, en vez de escribirlo tal cual, en realidad se me da cuenta copiarlo y pegarlo. Y esto se divide, mientras se multiplica, la respuesta que le di acá se multiplica por 100. Y no da chucha la wea. ¿Era sí o no? Sí, porque se multiplica por 100. Ahí está. Da 9,09. Eso es nuestro resultado. O 9,0. No, 9,0 igual es tonto. 9,09. O 9. Preferible dejarle siempre dos decimales. Porque 9,09,09,091 no tiene sentido poner tan grande el número. Entonces, ese es nuestro primer porcentaje, que es de acá. Yo empecé al revés porque soy tonto. 9,09 mitad. Y no se le pone el símbolo de porcentaje porque ya está acá. Aquí nomás se centra. Pero esto yo lo voy a cortar, o lo voy a copiar, que es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y voy a volver para atrás hasta que la línea de acá me quede exactamente igual como estaba. Porque si no, si ustedes tienen esta línea como yo lo hice, si lo hacen con la forma que yo lo hice, que es ordenarlo de mayor a menor, a mí por lo menos lo que me pasa es que estos otros resultados no se cambian. Entonces lo que estamos viendo no son los resultados reales, sino es el orden. Entonces yo hago un resultado, pongo el porcentaje o lo pego, y que lo voy a pegar. No se me pegó, pero ahora mismo porque aquí tengo el resultado. 9,09. Entonces, y después lo que hago, yo lo voy haciendo así, quizás es más latero que la vea, pero a mí se me va haciendo más ordenado. Lo ordeno de mayor a menor. Ordenar. Y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 respuestas todos. Entonces aquí es igual 7 dividido 11. Entonces este lo copiamos, limpiamos esto, lo pegamos y lo multiplicamos por 100. 63,6 o 63,63. Ese es de 2 que son 11. Era 63,63. 3,63. Recuerden que esto va centradísimo. Centradísimo, para que vean. Ya, quise me va a eliminar, pero es lo mismo porque tengo que ordenar esto. Ya ahí se ordenó. Y me pasé. Aquí pongo 63,63. Si tienen alguna duda, pregunten el tiro, porque no sé si se va entendiendo. Y ahora hacemos lo mismo con la última variable que nos queda, que es mientras alguna web que nos dice que mientras vayan contándolo, ustedes le dan el resultado del tiro. Recuerden que este es 1 y este son 7. Esa es la frecuencia. Así que mientras sacan este porcentaje, le va a dar este resultado igual. Entonces, se lo pueden sacar sumando, porque yo soy pajero. 8 menos, o sea, a 11 le quitan 8, eso le da el resultado. Pero yo lo voy a hacer así igual para que vayan cachando. De mayor a menor, ordenar, chip, no que no veo. Ya. 1, 2, 3. Entonces volvemos para atrás. Es igual a 3 dividido 11. Esto lo copiamos, lo pegamos y lo dividimos, o sea, lo copiamos, lo pegamos y lo multiplicamos por 100. ¿Por qué me da este resultado? No entiendo.
multiplicamos por 100. Ahí sí. 27,27. 27. Chucha, 27,27. Y el resultado contamos que eran 3. Y eso es todo, en realidad. Sabiendo hacer esto, ahora le pegamos el formato, que en realidad es lo mismo que hicimos delante, que es n es igual a 11, y aquí le ponemos la barrita de acá abajo, que es esta, y seleccionamos estas 3, ponemos esta weá, y esta weá la ponemos corrida para acá. Es un poco científico como lo estoy haciendo en realidad. Hacemos esta weá y lo copiamos y lo pegamos en el wall, y lo ponemos acá abajo y lo ponemos acá. Y después lo seleccionamos aquí, lo centramos, y queda exactamente igual que otra mierda. Y ponemos tabla número 2, hace referencia al género al que pertenece o al que se siente identificado. Y abajo ponemos fuente, elaboración propia. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo para todas las tablas. Pero es que es lateral la verdad. Ya, pero eso. ¿Se entiende por lo menos cómo hacer las tablas cualitativas y cuantitativas? Recuerda que yo estoy grabando el video, creo que se está grabando todavía. Si estoy grabando el video, el modo video, para después subirlo a YouTube. Así que cualquier duda, ojalá sea respondida ahora y después lo pueden revisar en sus casas, obviamente, pero con más tranquilidad. No, igual me he asustado porque nunca jugó el programa. Pero se entiende cómo hacer las primeras dos tablas. Ahora vamos a hacer los gráficos. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo hacer la tabla de cualitativa, cuantitativa? Para todas las cuantitativas, o sea, las cualitativas son iguales. Las que son ordinales y nominales, todas las tablas cualitativas son iguales. Porcentaje y frecuencia. La frecuencia es las veces que se optó por una opción. El porcentaje es el porcentaje del 100%, cuánto es el 100% eligió tal opción. Creo que se entiende. Ya. Alguien que no sea Alan que responda si se entendió. La Paz, la Noe, Deca, ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Recuerden arreglarle esta de ortografía. Yo siempre me olvido. Ya. Paz, ¿sí? Ya. Bacán. Deca, no sé quién más está en el live. Parece que son los 3. Ya. Con tal de que eso. Hasta ahora bien. Ahora vamos a avanzar. Teniendo esto, cómo se hace eso, tienen para hacer toda esta obra. Toda esta tabla la pueden transformar en esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerla ahora con SPSS, que es la versión baja y fácil. Yo no la hice, porque yo junté todas estas respuestas. ¿Escucha? De todas estas respuestas, las junté en una sola tabla gigante. Y me quedó hermoso. Por eso fue un huevo gigante. ¿A qué género perteneces? Esta no nos sirve porque es una tabla de frecuencias distinta. Esta sí nos sirve. ¿Ven? Ejemplo, este es para cualitativo, estadístico, cualitativo, y este es, este es cuantitativo y este cualitativo, porque este nos muestra moda rango máximo. No nos sirve que nos saque la moda del 2, porque la moda del 2 no nos dice nada. En cambio este sí. Si nos sirve, lo copiamos, nos pegamos siempre en Excel, para que en Excel es más fácil editarlo. Femenino, masculino, otro, total. Borramos este 100% porque en realidad es totalmente inútil, y este lo corremos para el lado o lo hacemos así, que es exactamente lo mismo. En mi caso, yo quiero eliminarlo. Eliminar esta hueá acá. Esta hueá valió igual, lo elimino. Si les queda azul, le cambian el color, por si acaso. Aquí blanquito. Pero si no es tanto le sé. Frecuencia, porcentaje, esto lo ordenan bien para que se vea bien bonito y le ponen la misma tabla. Que en realidad, como les digo, en SPSS es mucho más fácil. Es mucho más fácil, le tienen que cambiar los colores, borrarle algunas cosas que están de más y agregarle estas líneas, y que se vea ordenadito. Uy, perdón.
Más que nada eso. En SPSS no fue muy... Lo que es que quedan estas líneas de mierda que no sé cómo sacarlas. Siempre me molesta. Usualmente las pinto todo blanco. Es como mi forma de arreglarlo todo. Chale, ya, ahí. Ahí está, ya. Ahora vamos a hacer un gráfico. Con el gráfico yo creo que estaría. Con el gráfico va a ser la última cosa que vamos a hacer porque igual llevamos casi una hora de clase. Casi una hora haciendo esto. Voy a enseñar a hacer el gráfico y a hacer la tabla gigante que yo hice. En realidad no sé si es necesario porque la tabla gigante que yo hice la hice a mano. A mano y con el SPSS. Vamos a hacer la tabla de... Esta, debería existir sesión esperada. Eso es... sanción, es la última. Vamos a saltar 4 pueblos. No, es que es muy fácil, son todas 1 y 1, 1, 2. Hagámoslo con el de apoyo. O no, hagamos... Sí, ya no hagámoslo con género. Y con género necesitamos estas variables. La copiamos, la pegamos. La copiamos, la pegamos. La copiamos, la pegamos. No es necesario hacerlo así en realidad, igual pueden seleccionarlo todos, pero yo soy una persona poco inteligente, sin la cosa. La seleccionamos y ahora no me acuerdo qué se hacía. No, sí me acuerdo. Era en insertar. Recuerden que está seleccionando porcentajes, así que siempre seleccionen solo el porcentaje. El porcentaje de la respuesta le ayudará a hacer el gráfico. Gráficos recomendados. Y ese es el gráfico que nos sirve. Lo aceptamos. Lo corremos para acá abajito. No, intenten no tocar otra parte que no sea el gráfico, después lo van a descuadrar todo. Como yo lo acabo de hacer. Selección de la parte blanca, por favor. Y pongámoslo acá, para dejar el ordenadito. Aquí. La concha. ¿A qué género perteneces? Ya. Y aquí ponemos el 1. No tiene que ser P. ¿Cómo se cambia esto? Ah, no, creo que lo hice mal. Voy a intentar hacerlo de nuevo. Creo que ya me acordé cómo se hacía. Sí, así era. Ya. Sí, por eso no salió mal, porque intenté hacerlo de una forma más explicativa y me resultó peor. Ya, suprimir. Ya, entonces para hacer, no te muevas, por favor. Así. Me incomoda que esté fuera. Seleccionamos estas dos variables que son el género y el porcentaje. Seleccionamos todos estos 3 resultados con estas 6 etiquetas y que nos muestra el gráfico de mujer, hombre y otro, y vemos que claramente hay muchos más hombres. No es porque hayamos entrevistado más hombres, sino porque más hombres nos respondieron. Pero eso, para que no crean que es una encuesta segregadora. Fue un problema no de nosotros. ¿A qué género perteneces? No sé cómo robot. Y aquí, así ustedes pensarán, ya está listo, lo pego, lo copio y lo pego. Pero no. Esto le falta algo muy importante, que es la información detallada de cuánto es el porcentaje. Que para esto es agregar etiqueta de datos. Y agregar etiqueta de datos. Hay una forma de hacerlo más rápido, como verdad, etiqueta de datos. No, me equivoqué ahora. Aquí, agregar. No, nada que ver. No pesquen eso. Ya lo acepto de nuevo. De acá. No me acuerdo cómo se iba a hacer esto. O sea, sé que me acuerdo. Ya, esperen. Vamos a revisar mi torpeo otra vez. Y bloqueé mi teléfono si no puedo. ¿En total de qué? ¿En total de...? ¿En qué cosa se pone el total? ¿En un gráfico? ¿O no? ¿Qué estás preguntando? Hijo,
¿Qué preguntas? Avísenle al resto que están mandando mensajes porque están viendo el live para que se sientan mal. Como, oye, qué bueno que está explicando Alan. O el buen bacán, porfa, contrátenlo. Pongan weá así. O Alan el mejor profe del mundo. Ya. Ya me acordé. Dar formato el eje. Ya me acordé. Acá, dar formato eje, dar formato datos. Pero no me aparece. Son increíbles caros. Esta es la weá. No era aquí. Valor 6. Elemento eje. Dar formato al eje. ¿Por qué no me sale la opción? Estoy seguro que la hacía así y ya no me sale. A ver, para el grafo selecciona la doctor presenta que seleccione el gráfico. Dar formato al eje. Ya. No, ya me acordé. Sí. Y ya me acordé. Ahí está. Eso era. Agregar etiqueta de datos. Y dar formato al eje, ¿por qué? Porque tengo anotado esa wea. No sé, está lo mismo. Con tal de que su gráfico les debe quedar así. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se hizo? Independientemente de que yo me haya equivocado. O lo vamos a hacer de nuevo. No. Me dio rabia, lo vamos a hacer de nuevo. Seleccionamos todos estos datos. No, yo le dejé el mismo color, pero ustedes si quieren cambiar el color lo cambian. Seleccionamos todos estos datos, vamos a insertar. Quiero una gráfica así. Pueden elegirlo así, sean más chingones. Vamos a hacer así. Que sea acá. Debería ocupar esto. ¿A qué género pertenece? Boricua, choro. Y agregar etiqueta de datos. Chido, ahí está, listo. Nos quedó increíble. No sé, de hecho pueden editar esto todavía más. Seleccionando esto, se van acá. Y pueden hacerlo con pirámides espaciales y pueden dejarlo por el pico acá. Pero lo típico es hacerlo con cuadraditos. Y nos da este resultado, que este resultado sí es pegable. Obviamente lo ponen con un lenguaje digno de una persona que se está endeudando. Se pega. Y esto selecciona todo. Todo. Y es centra, pero esta ya viene centrada. Arriba se pone gráfico número 1. Hace referencia al género de pertenencia. Está mal escrita esta wea, pero no. Y abajo ponemos fuente. Recuerden que después de 2 puntos no viene una mayúscula. Elaboración propia. Y esto lo ponemos chiquito, bien chiquito, así. Y listo, está su gráfico chingón. Para llegar con un gráfico por el cumpleaños de la mamá o por el cumpleaños de sobrinitos. Mira, sobrinito, regalo un gráfico de cuántas veces te voy a sacar la cresta cuando cumple 18. Un buen regalo de cumpleaños, un buen regalo de Navidad y un buen regalo de Año Nuevo para el abuelo que está desahuciado. ¿Se entiende más o menos cómo se hace esto? Vayan respondiéndome en el chat mientras van escribiendo que soy un excelente profesor. Díganme si se entiende o no se entiende o ayuda en esto. Estoy atento a sus comentarios. Vamos bien, ya. Paz, ¿cómo vas? ¿Se entiende?
como que los profes se quejan de lleno, no es tan difícil hacer clase, ¿no? Ya, lo puedo pensar. Estupendo, ya, fantástico. Increíble. No sé si alguien más se metió ahora. No, seguimos siendo los mismos tres. Llevamos 1 hora y media de live. Ah, pero la mitad de esa weá es como pura música. Ah, ya. Deca me está escribiendo por acá y no me había dado cuenta. Perdón, hermanito, la muleta. Sí, son un poquito. No, estoy weando, man. Ya. Con eso ustedes ya pueden hacer, tabular y retabular solos. Con eso ya teniendo esta información pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Pero les voy a mostrar igual cómo se hacen los gráficos en el SPSS, que en realidad es igual de fácil. Que es acá, en realidad, la forma más fácil de hacerlo, más fácil todavía, que es, me equivoqué, acá, no, era aquí gráfico, generador de gráficos. Lo penca que el gráfico que nos da es horrible, es feísimo, es muy feo. ¿Qué es este? O este, no, este en realidad no es. Este, que no perteneces, lo arrastramos para acá. Lo arrastramos para acá. A ver, espera. Sí, ahí sí. Lo arrastramos para acá. ¿Por qué no funciona? Lo arrastramos para acá. Ahí está, tiene que estar en el eje ahí. Y ahí está. Pero es horrible. Los gráficos que nos da el SPSS son horribles. Así que si van a hacer gráficos, háganlo en el Excel. El resto de tablas lo sacan del SPSS, que son más fáciles. Encuentro yo, por lo menos, a mi criterio. Creo que con esto ya pueden hacer su trabajo en normal medida. Vamos a ver si tengo yo algo en mi trabajo más allá. Y que igual pueden revisar como yo lo hice. Que como digo, esta tabla la saqué el SPSS, la edité nomás. Fue todo el cambio que le hice. Y le puse un datito que recuerden que esta weá no dice exactamente lo mismo que dice acá. Ni el gráfico dice lo mismo, ni lo que está abajo del gráfico dice lo mismo que está ahí, ¿sí? El título del gráfico, todo eso. Recuerden que este es el formato. Este siempre va a ser el formato. ¿Ya? Por mi parte ya habían preguntas que eran de tabulación distinta. Y que yo lo que hice fue mostrar resultados que no se pueden entremezclar. Entonces, si alguien tiene alguien que se complicó más la cuenta, como por ejemplo mi grupo, lo que pueden hacer es explicar de qué se tratan sus preguntas y por qué sus datos están así. Todos los exámenes valen 30%. Tu nota final vale un 70 y el examen final vale 30. Cuando es examinación nacional vale 40. Y eso. Aquí la tabla tiene su título, que es el título de la propia tabla, y aquí la tabla tiene su numerito o su propio título, que es referencia a una respuesta. En mi caso la tabla 2 refleja la globalidad de la respuesta, porque esto es lo que yo le decía. Aquí muestra la moda, la antimoda y las respuestas válidas. Aquí lo que yo mostraba era 1, 2, 1, 2, 1. Ahí mostraba el 1 y el 3, que era lo mismo. Entonces, aquí lo que tienen que hacer en realidad, o lo que yo hice, si en el caso que su cuestionario es muy largo, es pasar esos 1 y esos 2 y esos 3 a palabras, para que se entienda. La antimoda la moda es lo que más se repite, la antimoda es lo que menos se repite. Entonces la pregunta 1 es eso, la pregunta 2 es eso, la pregunta 3 es eso. Y las respuestas válidas de todas fueron 11, porque en ningún momento estuve perdido. El porcentaje y aquí ya. Ahí me estoy alargando de más. Así que eso, chicos, espero que se haya entendido bien cómo se tabula toda la respuesta. Así que bueno, eso, no hay ninguna duda. Hable ahora o calle para siempre, para que yo pueda terminar de hacer esto y mi computador relaje un poco su raja, porque creo que está todavía en temperaturas, sí, está en 88 grados. Ya,
Ninguna duda. Paz, Noé, Deca, estoy acá. Si quieres, te leo, hermano. Que Medina te lo pague. Muchas gracias, ya. ¿Todo bien? Deca, Deca se entiende. ¿O tiene alguna duda? Fantástico, me encanta la participación de Deca. Mi Deca se fue como hace un año. Ya, eso chiquillos, ahí nos vemos en el siguiente capítulo de Minecraft. Eh, Voy a ver páginas para adultos ahora. Y eso. Chao, chao.